hijos de Ra. ¿Listos para el estalle completamente la mollera? Hoy es un día muy importante porque vuelvo con la lista de los científicos más queridos por los suscriptores de Date un Blog, por ti. Y hoy vamos a llegar al final de la lista, al top número 1. Por fin sabremos cuál es el científico más querido por todos ustedes. Después de 1 año y medio, finalmente, ahí llegamos, a la posición número 1. Sí, en el 10 tuvimos a la brillante Marie Curie, en el 9 al polémico Galileo Galilei, en el 8 al guarro de Erwin Schrödinger, con muchas R's. En el 7 tuvimos al experimentador total, a Michael Faraday. En el 6 al mejor divulgador de todos los tiempos, a Carl Sagan. En el 5 tuvimos al genio brillante de Richard Feynman. En el 4 al maestro de los agujeros negros, Stephen Hawking. En el 3 tuvimos a ese genio mezquino, Isaac Newton. En el 2 al brillante bohemio, Albert Einstein. Hoy nos adentramos en la posición número 1, donde tenemos al auténtico mago de la electricidad. Les hablo de Nikola Tesla. Así que el público habló. Él es el científico preferido por los suscriptores de Date un Blog. Así que hoy nos vamos a adentrar un poquito más en su vida. ¿Quién fue Nikola Tesla? Y ojo que el vídeo de hoy viene con sorpresa. Y ahora yo me estoy imaginando la mitad de la audiencia tirándose de los pelos diciendo cómo puede ser que Nikola Tesla esté por delante de Isaac Newton y de Albert Einstein, mientras que la mitad otra estará dando saltos de alegría. ¿Por qué este personaje ha generado tanto revuelo? ¿Que mientras que unos lo consideran un semidios, otros lo desprecian? ¿Qué lo ha hecho pasar del ostracismo absoluto a superar en popularidad a gente como Einstein o Newton? Ningún otro científico en la historia de la humanidad ha conseguido levantar tantas pasiones, pero a la vez tampoco dividir tanto. Hoy nos vamos a adentrar más profundamente en el mito de Nikola Tesla. Parece increíble que una persona que hace 50 años había caído en el olvido absoluto, nadie hablaba de él, no se acordaba en los libros, habían preferido olvidarlo, hoy se ha recuperado su persona hasta tal punto que supera en popularidad a gente como Newton o Einstein. Los blogs están llenos de entradas sobre su persona, en los foros se discute sobre él, las estanterías de las librerías están llenas de libros de él. Hablamos de una persona con un magnetismo muy especial, de Nikola Tesla. Y en estas discusiones se tiende a confundir la realidad con el mito, los hechos con las ilusiones. ¿Qué hay de verdad en todo eso? Y por ser Nikola Tesla la primera persona en esta lista que yo he explorado con tanto cariño, por ser uno de mis personajes favoritos de la ciencia, una persona que levanta muchísima admiración a la vez que muchísima controversia. Hay muchísimos debates acerca de la realidad, acerca de su persona y el mito de Nikola Tesla. Vamos a hacer un experimento algo diferente. En vez de hacer un vídeo, voy a hacer una auténtica trilogía dedicada a esta magnífica persona, a Nikola Tesla. 3 vídeos dedicados a este genio único. Y 3 vídeos porque me encantaría explorar las 3 esferas de la realidad. El mito de Nikola Tesla, su biografía, sus hechos, sus logros y finalmente me gustaría hablar sobre su persona. ¿Quién era él como ser humano? Así que prepárense porque viene un auténtico cóctel de energía, de electricidad y de magnetismo. Viene un cóctel de Nikola Tesla. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Y qué wea es esta que ha generado a su alrededor? Y hoy lanzamos este viaje, empezando por el mito de Nikola Tesla. Y sí, a todas las personas que no están iniciadas en el tema de Nikola Tesla, les recomiendo que se pasen por estos 2 vídeos de aquí que yo hice hace ya un tiempo. En el primero hablé sobre su biografía, pormenoricé la trayectoria de Nikola Tesla a lo largo de toda su vida. Y en el segundo hablé sobre el engaño posible y la conspiración que puede haber detrás de su persona, también pormenorizado. Porque en esta trilogía pretendo profundizar, llegar al fondo, a la raíz. Y hoy vamos a intentar responder de la forma más objetiva posible la pregunta: ¿fue Tesla un mártir del capitalismo? Empecemos recorriendo su vida en pequeñas pinceladas. Tesla nace en 1956 en Serbia. Se forma como ingeniero mostrando un gran talento y habilidad, aunque no termina sus estudios y comienza a trabajar por Europa en grandes instalaciones eléctricas. Por giros de la vida acaba viajando a Estados Unidos, donde sería contratado por Edison, al que abandonaría 6 meses después. Tras algún que otro bandazo acaba contando con el apoyo de unos inversores y lanza su propia compañía con la que consigue gran fama y fortuna. Es una década dorada donde consigue sus mayores logros mezclando una gran capacidad de trabajo, una enorme habilidad para la invención y un talento especial para visualizar diseños en su mente. Es admirado, alabado y requerido por todos los círculos selectos de la gran ciudad de Nueva York, pero su suerte parece cortarse poco a poco a partir de 1895. Primero con un durísimo incendio que acaba con todo lo que tenía y posteriormente se adelantan sucesivamente Röntgen,
en el descubrimiento de los rayos X, y Marconi con las transmisiones inalámbricas. Ambos, poco después, ganarían el premio Nobel. Como resultas de malas inversiones y hechos desafortunados, los inversores, JP Morgan en concreto, le dan la espalda, y sus grandes visiones y anhelos de transformar el mundo con un sistema global inalámbrico para transmitir energía por la Tierra acaban en nada. Su mítico trabajo en Colorado Springs y la torre de Wardenclyffe quedan como testigos de este sueño inacabado. Los 30 años de vida que le quedan son un continuo declive personal y profesional, hasta acabar solo y arruinado, y con comportamientos rayando la locura. Moriría en una habitación de hotel en New York en 1943. Tras eso, un absoluto silencio. El olvido, obviado por la mayor parte de los libros de texto, por los ingenieros, por los especialistas. Nikola Tesla cae en la nada, en el vacío. Hasta que hace un par de décadas su figura es rehabilitada, resucitada, reinstaurada y es alabado justamente como uno de los padres de la modernidad. Y como subproducto de este resurgir, brota una tesis de gran conspiración para dar respuesta a importantes preguntas. ¿Por qué Tesla fue borrado de los libros? ¿Por qué sus grandes proyectos quedaron inacabados? ¿Por qué perdió el favor de inversores y banqueros? Algunas respuestas fortalecían una hipótesis maldita. ¿Habría sido su visión altruista del mundo lo que hizo que lo quisieran callar? ¿Habría detrás una conspiración a gran escala del lobby energético para evitar liberalizar la energía? ¿Ha sido Tesla víctima de un complot a nivel mundial para mantener el control de la economía y la dependencia en el petróleo? ¿Acaso cayó en desgracia por su filantropía? Son preguntas delicadas que requieren respuestas precisas. Respuestas que yo mismo he ido formulando según me he ido documentando y leyendo mucho, contrastando hechos y viendo la realidad detrás de toda esta historia. Aunque quiero sumar a mis conclusiones la de una persona muchísimo más preparada para dar esa respuesta que estamos buscando. Una persona que ha formado parte de toda esta reinstauración y recuperación de la figura de Tesla a nivel mundial. Él es uno de los mayores expertos en la figura de Tesla aquí, en España. Ha escrito varios libros sobre la figura de Tesla, tiene una exposición muy exitosa acerca de su vida y su obra, y se declara un auténtico apasionado de la cultura que está detrás de Nikola Tesla, su mito, su historia, su realidad, su persona. Les hablo de Miguel Ángel Delgado, un experto en Tesla, escritor, ensayista, y que hoy va a estar aquí, en Date un Blog, para hablarnos un poquito de qué hay detrás de este mito. ¿Realmente Nikola Tesla es una víctima de una conspiración a escala mundial? Hablemos con él, con Miguel Ángel Delgado. Yo me encontré con Tesla como yo creo que le sucede a todo el mundo, por casualidad, cuando no estaba buscando nada sobre él porque yo no lo conocía. Recuerdo que fue leyendo en concreto El Palacio de la Luna, la novela de Paul Auster, en la que hay un momento dado que uno de los personajes, creo que apenas 8 páginas, pero te hablo de memoria, traza una sucinta biografía de un personaje que parece alucinante y que se llama Nikola Tesla. Lo que pasa es que Auster es un autor que juega mucho con la ficción y la no ficción. Nunca sabes muy bien si un determinado personaje es real o no, así que empecé a buscar, descubrí que sorprendentemente, aunque parecía un personaje de ficción, era un personaje real y empecé a tirar de ese hilo, empecé a un poco a obsesionarme con él y hasta el día de hoy. Tesla y la conspiración de la luz es una novela que escribí después de haber publicado también 2 libros de ensayos sobre Tesla, Yo y la energía, y firmado Nikola Tesla. Y Tesla y la conspiración de la luz es un divertimento, es una novela en la que juego con la ficción, pues un poco con la idea de qué hubiera ocurrido si todas las ideas de Tesla, incluso las más peregrinas, hubiesen podido llevarse a la realidad. Entonces juego con una ucronía en la que aparece todo ese mundo maravilloso. Tesla nunca llegó a crear un equipo que trabajara a sus órdenes como tal, porque era un personaje, no creía en los planos, no creía en poner sobre el papel sus ideas, las tenía siempre en su cabeza. Cuando trabajaba con gente les hacía solo planos diminutos, y en eso tenemos el testimonio de gente que trabajó para él, en las que solo
hacía un esquema de la parte de la que quería que se ocupara esa persona que trabajaba en ese momento para él. Pero no había un equipo como tal, como la idea que pudiéramos tener de la labor científica, de un grupo de gente liderada o dirigida por alguien, pero que hace una labor unitaria. Entonces, en ese sentido, yo me gusta decir que Tesla es un poco como el último representante de esa visión un poco romántica del científico como alguien que trabaja en su laboratorio solo y que llega a un descubrimiento pues un poco también por esa iluminación que antes era divina, ahora es artística, ahora es como la queramos llamar, pero evidentemente es una visión que ha quedado muy superada con los modelos con los que funciona hoy la ciencia y la investigación. Bueno, en general, en esto, pero como en todo con Tesla, lo que sucede es que solo tenemos su testimonio, sus palabras. Entonces la única información que tenemos es lo que Tesla dejó escrito. Nunca le reconoció un médico, nunca hubo pues digamos, un reconocimiento profesional que nos pudiera ayudar a catalogar exactamente qué era lo que le sucedía. Tendemos a pensar hoy en día que muy probablemente Tesla sufría un síndrome de Asperger, pero que era porque muestra síntomas que parecen indicar eso, pero no podemos tener ninguna seguridad, solo son especulaciones y en este caso, como en todo, tenemos lo que el propio Tesla contaba. De hecho, él habla de una forma de ejercer la labor científica que yo creo que es también una de las causas por las que le hace ser un personaje raro en el sentido de que ha logrado romper la barrera entre la ciencia y el arte, digamos, o las humanidades, o las letras, o como lo quieras llamar, porque la forma en cómo él describe, que descubre las cosas, por ejemplo, cómo él habla de que se le aparece como una visión, el esquema del motor de inducción, tiene mucho que ver, recuerda mucho a lo que hablan los propios artistas de cómo surge la creación, la idea artística. Entonces, en ese sentido, es un personaje muy curioso y es también paradójicamente una de las cosas que lastraron su carrera. Pues Marconi no fue el único inventor de la radio. Eso yo creo que es algo que ya a estas alturas tendría que estar más que claro. Pero me atrevería a decir que sería igualmente injusto decir que Tesla es el inventor de la radio. Las aportaciones de Tesla son fundamentales, que son pirateadas por Marconi, como reconoce la famosa sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 1943. Yo suelo decir no digo que es el padre de la radio, pero digo que hizo unos descubrimientos fundamentales sin los que sería imposible la radio. Pues el rayo de la muerte, para empezar, Tesla odiaba que lo llamasen el rayo de la muerte. En realidad no era un rayo, era la idea de una gran torre capaz de emitir un impulso de alta energía, capaz de destruirlo todo en centenares de kilómetros a la redonda. No sabemos exactamente cuántos centenares de kilómetros porque Tesla lo iba cambiando según cómo lo iba diciendo. Él creía mucho en este invento y es cierto que llegó a ofrecerlo a las principales potencias del momento, porque él creía que esa sería el arma definitiva y que si todas las potencias tenían el arma definitiva, las guerras serían imposibles, porque si la destrucción mutua estaba asegurada, nadie sería tan loco de entrar en conflicto con otra nación. No hay constancia de que nunca Tesla construyera ningún prototipo, de que pasase nunca de una idea teórica, y de hecho no sabemos ni siquiera cómo se suponía que funcionaría
ese rayo de la muerte, pero eso es algo en general que sucede con Tesla. No sabemos muy bien cómo funcionaban o cómo llegarían a funcionar muchas de sus ideas. Pues yo creo que hay varios factores que coinciden. El primero y más importante es que fracasa en su gran proyecto de la Torre Wardenclyffe y su idea de el sistema de transmisión inalámbrica de energía. No logra siquiera terminar la primera torre de Wardenclyffe. Y los perdedores no son algo que gusten en general. Normalmente la historia suele recordar a los que consiguen las cosas que perseguían. Por otro lado, no deja discípulos, gente que continúe su labor. Por ejemplo, mucha gente no sabe, Edison es tremendamente conocido hoy en día, pero mucha gente desconoce que en los años 20, los años 30, la fama de Edison estaba a la baja, no tanto como Tesla, evidentemente, pero sí que era alguien que se consideraba, sí, muy importante, había hecho cosas muy importantes, pero se consideraba que formaba parte del pasado. En esos años ya los héroes que despiertan la imaginación pues son gente encabezada por Einstein, que está con otras cosas. Y, por ejemplo, a Edison le recupera otra vez a la primera línea Henry Ford, un discípulo suyo que invierte muchísimo dinero en mantener a flote las empresas de Edison que eran una ruina, que invierte un gran dinero en reconstruir el laboratorio de Menlo Park o en hacerle un homenaje nacional cuando se cumplen los 50 años del encendido de la primera bombilla, o incluso pone dinero para que Hollywood haga una película, el joven Edison, con Spencer Tracy, una gran estrella del momento, haciendo de Edison. Es decir, hay un discípulo que hace toda una campaña de marketing para hacer que Edison vuelva a la primera línea. Tesla no tiene nada de eso. Tampoco deja una empresa detrás. Edison deja la General Electric, a pesar de que le acaban descabalgando, pero la General Electric se encarga también de mantener vivo el legado de Edison. Tesla no tiene descendencia, no tiene unos herederos, unos hijos, una familia que siga también manteniendo su labor. Si a eso añadimos que en sus años de gloria se dedicó a pisar muchos callos, a fastidiar a mucha gente le tenía envidia, y esa gente accede a los puestos académicos en las universidades de las que empiezan a salir las primeras generaciones de ingenieros eléctricos, con un saber reglado. Hasta entonces aquello era un poco autodidacta, cada uno iba probando cosas, se iba avanzando, pero no había una enseñanza reglada. Cuando empieza a haber una enseñanza reglada y empiezan a salir de las universidades los primeros ingenieros eléctricos que emplean la tecnología de Tesla, resulta que el nombre de Tesla ha desaparecido, porque tenemos el caso de Pupin, por ejemplo, otro inmigrante serbio, rival de Tesla, que enseña la tecnología de Tesla, pero no habla de él, no menciona su nombre. Entonces, si a todo eso le sumamos que los problemas mentales de Tesla van a más en la última parte de su vida, que en gran parte también por el colapso nervioso que le supone el hundimiento de su gran proyecto al que había dedicado sus esfuerzos y su vida, que empieza a hacer afirmaciones cada vez más disparatadas con Tesla. Entonces, si sumamos todas esas cosas, pues sucede que hay mucha gente que se olvida de él, incluso en vida. Hay un dato muy sorprendente. Cuando Tesla muere en 1943, el periódico ABC en España publica una necrológica en la que el titular es "Muere el padre del rayo de la muerte", que era una de las últimas ideas locas que había tenido al final. No había ninguna mención ni a la corriente alterna, ni al motor, ni a sus avances en la radio, ni siquiera al proyecto de transmisión inalámbrica. Era ya pues un científico loco, un chiflado, y eso es toda esa suma de
de cosas acaba desembocando en gran parte en el olvido. Si hablamos de que un día se juntaron en una salita o en un salón un grupo de gente y decidió borrar de la historia los inventos de Tesla, sinceramente no lo creo. Sé que para mucha gente es más fácil pensar eso, que es lo que sucede con las conspiranoias. Es más fácil pensar que las cosas tienen explicaciones sencillas, que pensar que muchas veces son producto de múltiples factores que se juntan en obtener un resultado concreto. Dicho esto, hay cosas ciertas, es cierto que el proyecto de Wardenclyffe es asfixiado económicamente por JP Morgan. Eso no es un invento, es decir, tenemos ya las cartas de Tesla, tenemos ya muchos documentos que lo demuestran. Muchas cosas que van sucediendo, pero todas se pueden explicar perfectamente usando una lógica empresarial, que puede que no nos guste y en muchos casos es injusta, es terrible, pero que son cosas absolutamente comprensibles de por qué a Tesla le pasa lo que pasa. No hay una mano negra que decidió borrar de un plumazo lo que hizo Tesla. Y ya sé que esto no es muy agradable de oír porque a todos nos gustan las historias y es mucho más bonito oír pensar que hay una conspiración mundial para silenciar el nombre de Tesla, pero me temo que todo puede ser explicado de una forma bastante lógica y sencilla, en realidad. Hizo aportaciones realmente sorprendentes y en muchos campos fue de una precocidad que es cierto que hablaba de cosas que solo se pudieron entender décadas después, como su preocupación, por ejemplo, por cuando él escribe a principios del siglo XX que hay que abandonar el consumo de combustibles fósiles porque la única viabilidad son las energías procedentes del sol y que no consumen materia, y habla expresamente de la energía solar, de la energía del viento y de la fuerza de las mareas. Eso es, vamos, una capacidad de ver el futuro, porque él habla de que quemar los combustibles fósiles es quemar la energía de las generaciones venideras. Y en un momento en el que nadie se planteaba que los combustibles fósiles, la contaminación era algo que nadie se preocupaba, era algo que no existía. Es decir, es un personaje tremendamente inspirador. Es muy inspirador por su actitud, por su capacidad de emocionar, por su capacidad también de transmitir la fe y la confianza en las ideas rupturistas. Creo que es un personaje que tiene que ser recuperado, es un personaje que tiene que ser conocido, es un personaje al que le debemos muchísimo porque su tecnología está en la base de nuestra civilización tecnológica. Es que, aunque solo tomáramos la generación y distribución de electricidad, gracias a sus inventos la electricidad se convirtió en la fuerza motriz de la gran revolución. Yo he dedicado y sigo dedicando años y mucho esfuerzo a dar a conocer la figura de Tesla. Digo esfuerzo, pero en realidad no es esfuerzo ninguno porque es una gozada dar a conocer a Tesla. Estoy seguro que será inspirador para muchos futuros ingenieros e inventores y sí hay que recuperarle, pero no es un semidios. Muchísimas gracias por este espacio y viva Tesla. Como ven, una visión muy juiciosa sobre este genio. A mí personalmente lo que más me molesta es que Nikola Tesla alcanzó tan altas cotas de genio, de talento, de brillantez. Fue una persona tan única, pero también como ser humano, por lo altruista que fue, filántropo, generoso, una persona con una gran fe en el ser humano y protector del planeta. Fue tan virtuoso en tantas diferentes áreas, un ser ejemplar, un auténtico modelo, que a mí me molesta que se ensucie su imagen con hechos que realmente no sucedieron, con una imagen que no refleja su verdadera naturaleza, para crear un falso mito
que no corresponde con su realidad. Tesla no necesita esto. Fue una persona enorme, sin necesidad de conspiraciones ni de complots. Y es justo esto lo que Tesla merece, que lo recordemos por lo que realmente sí fue: un mago de la electricidad, un auténtico filántropo, un visionario. Y como él decía, el presente es vuestro, pero el futuro es mío. ¡Qué grande era Nikola Tesla! Porque esto ha sido todo por hoy y yo volveré con más vídeos sobre su figura, sobre Nikola Tesla. Será pronto. Me despido dando gracias a Miguel Ángel Delgado por pasarse aquí a compartir su conocimiento con todos nosotros. Y les recuerdo que estaré en Barcelona el próximo viernes a las 6 de la tarde en Paseo de Gracia presentando mi nuevo libro, Lifehack Extremos. Pásense por ahí porque va a ser espectacular. Y ahora sí que sí, ha sido todo. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Hasta pronto, piratas.